A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Una vez más estoy con mi invitado, el licenciado Iván Beltrán García, con quien vengo desarrollando un programa acerca de la audición en pediatría. En el programa anterior habíamos quedado en un punto en que se podía reconocer algunas falencias utilizando el tamizaje auditivo, y uno de estos es el de las emisiones otoacústicas. Pero esto va a necesitar de un complemento, y ese complemento son otros exámenes especializados, y eso deseo preguntarle al licenciado qué es lo que podemos hacer para complementar el estudio de la audición. Doctor, qué gusto volver a su programa. Justamente nos quedamos en ese tema que es necesario complementarlo. Habíamos hablado de los protocolos, qué hacer cuando el niño pasa el tamizaje, cuando no pasa. Cuando no pasa el tamizaje, las emisiones otoacústicas no son suficientes como para determinar un diagnóstico. Es importante realizar otro tipo de exámenes. Entre ellos, como examen principal, como examen básico, que nunca nos debemos olvidar, realizarlo a todos los pacientes independientemente de su edad, es la otoscopía. Con el otoscopio yo puedo visualizar qué es lo que tengo en la entrada de mi sistema auditivo, porque si hubiera algún ocupamiento o algún tipo de cerumen o algún organismo que interrumpa la entrada de sonido, pues voy a tener problemas. Muy importante saber cómo está nuestro conducto externo. Para eso la otoscopía es como base de cualquier examen. A eso ya hemos hablado de las emisiones otoacústicas, cómo funcionan. Las emisiones otoacústicas nos tiene y nos da resultados en frecuencias, la mayoría de los equipos en frecuencias de 1000 y 8000 hercios, es decir, frecuencias medias y agudas. Otro aspecto, otro examen muy importante evaluar es la impedanciometría auditiva. La impedanciometría auditiva se compone por timpanometría y por reflejo estapedial. La timpanometría es un examen en el cual yo evalúo la movilidad de la membrana timpánica. La membrana timpánica es una telita que separa el oído externo del oído medio. Debe tener una buena movilidad para poder receptar el sonido. Con la timpanometría emerjo una presión y voy a ver qué tipo de movilidad medida en presiones y también para poder saber el volumen del conducto auditivo. Indirectamente también tengo el conocimiento de cómo está la cadena de huesecillos de nuestro oído medio, pues la cadena de huesecillos está anclada por medio del martillo a nuestra membrana timpánica. Entonces, con la timpanometría tengo una evaluación de membrana timpánica y también parte del oído medio. La impedanciometría también está compuesta por un examen de reflejo estapedial. Nosotros en la cadena de huesecillos tenemos un músculo que se llama estapedio, que está conectado al estribo, al huesecillo estribo, que ese va a estar conectado a nuestra cóclea. A exposición de sonidos muy intensos se activa este reflejo, es decir, hay una contracción. Si hay una función normal de nuestra audición, se activa este reflejo. Entonces, también me ayuda para poder descartar o ver cómo está la funcionalidad del oído medio. El examen más importante que debe realizarse todo niño que no pasa el tamizaje auditivo neonatal son los potenciales evocados, porque son exámenes objetivos
no invasivos, que no se necesita la colaboración del paciente. En este caso, el niño va a estar dormido o bien sedado para poder realizar estos exámenes. Los potenciales evocados auditivos son exámenes que me ayudan a evaluar una respuesta electrofisiológica de la vía auditiva y de nuestro oído interno. Existen dos exámenes potenciales, que es el potencial auditivo de estado estable, que evalúo mi oído interno y que voy a tener respuestas electrofisiológicas graficadas como en un audiograma, frecuencias de 500 y hasta de 4000 hercios. Y el potencial evocado de tronco cerebral, en donde evalúo todo el recorrido de la vía auditiva hasta que llega a nuestro cerebro. Si hay algo que impida un mal funcionamiento, se verá reflejado en estos estudios. Es ahí donde recién podemos tener un diagnóstico. Como le decía anteriormente, tener un diagnóstico solo con emisiones otoacústicas no es correcto ni real. Yo tengo que realizar estos protocolos de exámenes para poder tener el diagnóstico preciso y el diagnóstico más que nada a tiempo, porque en base a esos resultados yo podré actuar en ver qué tipo de soluciones auditivas puedo tener. Por fortuna, todos estos estudios y estos exámenes pueden hacerse ahora en la ciudad y en el país, de modo que el niño tiene garantizada la salud auditiva siempre y cuando acudamos de manera oportuna a los servicios especializados. Una vez que hemos pasado la etapa neonatal, entramos al niño en el periodo de lactancia y en este pueden ocurrir algunas enfermedades. Y una de las más frecuentes es la otitis media aguda, y de eso quisiera conversar para que nos explique en qué casos se produce, cuáles son las causas, cómo podríamos descubrir que un niño tiene un problema de esta naturaleza. La mayoría de pacientes que presentan esta infección en el oído medio son bebés, son infantes. ¿Por qué razón? Nosotros en el oído medio tenemos una conexión a nuestro sistema respiratorio, a nuestra nariz, conocido como trompa de Eustaquio, que tiene la función una función de protección y de nivelar presiones, tanto a nivel externo como a nivel interno. ¿Qué es lo que pasa? Por su anatomía facial, el infante tiene la carita más chiquita, los órganos más chiquitos, por ende, de la orejita a nuestra nariz, prácticamente la trompa de Eustaquio es más horizontal, más corta y más horizontal. Cuando no hay una correcta alimentación del niño en cuestión de posición, en el momento del biberón, en el momento del seno materno, estos líquidos, esta leche puede ir hacia arriba, ¿sí? Y puede ingresar al oído medio, si es que no hay una correcta alimentación. Y esto producir una infección. También a los niños cuando tienen bastante gripe o tienen problemas de resfrío, también hay dolor o existe dolor en los oídos. Entonces, se da más en niños por estas dos razones. La alimentación, cuando no hay una correcta alimentación, yo puedo llegar a infectar mi oído y tener también una pequeña pérdida auditiva, que tendría que ser transitoria, ya que los padres, en el momento de que pase este tipo de situaciones, tienen que ir inmediatamente donde el médico otorrino para que pueda realizar una evaluación completa y recibir el tratamiento adecuado. Cuando existen infecciones continuas y no se hace nada para ver una solución, podemos caer ya en pérdidas auditivas conductivas, ya más graves y sin ningún tipo de solución posteriormente. Ha dicho algo muy importante y es el tema de las conexiones que hay en la parte respiratoria alta. La nariz está conectada con el ojo a través del conducto lacrimal, está conectada con la garganta, está conectada con la laringe y está conectada con el oído. De manera que una infección respiratoria, por leve que sea, podría
en algún momento complicarse con problemas en cualquiera de los órganos que ya he mencionado. ¿Cómo podemos ayudar a los padres que tienen niños con problemas auditivos? ¿Qué consejería deberíamos darles? Es muy importante primero en la parte familiar, el núcleo familiar, primero que tenga el diagnóstico acertado, no un diagnóstico falso en el cual luego va a tener bastantes complicaciones. Un diagnóstico acertado y con eso una asesoría adecuada. Para nosotros resolver los problemas auditivos, esto es una triada, necesitamos la colaboración familiar del paciente, en este caso del niño, que va a estar anclado mucho a la familia, y del especialista, en este caso el audiólogo pediátrico. Si los tres aspectos funcionan de buena manera, vamos a solucionar el problema. Si la parte familiar no asimila o no da paso a una habilitación temprana de la audición, vamos a tener inconvenientes. Los padres deben conocer el diagnóstico preciso y también conocer qué tipo de soluciones podemos tener, porque soluciones hay algunas, dependerá del tipo de pérdida auditiva. Pero al padre de familia hay que motivarlo, al padre de familia hay que acercarse y realizar un vínculo entre audioprotesista y sus padres. Y no solo con su audioprotesista, porque luego será con el terapista del lenguaje, quien con el niño va a estar muy anclado y para posteriormente desarrollar su lenguaje tanto comprensivo como expresivo. Los padres es el pilar, la familia es el pilar muy importante para poder realizar una buena habilitación auditiva. Se puede dar charlas a los padres de cómo afrontar este tipo de eventualidades, de ver la mejor solución, presentando casos, porque hay casos no solo a nivel mundial, sino casos locales en que niños nacen sin escuchar y que con una buena asesoría los niños pueden escuchar y desarrollar en el mundo exterior. Entonces, muy importante que los padres estén conscientes del tipo de problema que tenemos y que tengan una motivación adecuada para poder solucionarlos. Como se ha dicho, el tema del diagnóstico es sumamente importante. Y el país, como he mencionado, cuenta con los recursos necesarios para afinar lo suficiente la deficiencia auditiva y saber qué medida aplicar. A propósito de esto, ¿qué ayudas auditivas pueden recibir los niños? Todo dependerá de la pérdida auditiva. Todo dependerá si es unilateral, si es en los dos oíditos, si es solo en uno. También dependerá a la edad que se tenga el diagnóstico y a la edad que se realiza este tipo de adaptaciones. Hay audífonos, los audífonos nos pueden ayudar mucho en poder recuperar nuestra audición. Hay audífonos pequeños llamados intracanales que no son tan favorables para estos niños. Los que se utiliza usualmente son audífonos BTE, retroauriculares, que van detrás de la orejita, ¿sí?, que van a tener una potencia adecuada para la pérdida auditiva y que por ser un poco más grandes va a tener una mejor manipulación para que el niño también pueda manipularlo, que en el momento de alguna caída pueda resistir un poco más, ¿sí? Hay ciertas empresas de audífonos que se manejan audífonos pediátricos, es decir, con características exclusivas solo para los niños, porque no puedo poner un audífono que voy a poner tal vez a una persona de la tercera edad que ya no está escuchando bien, sea el mismo audífono para el infante. Hay que ver equipos que estén a la medida y a la necesidad de los niños con pérdida auditiva. Como le decía, depende del caso. Usualmente hay niños con microtia, es decir, con alguna mala formación, tanto de pabellón auditivo como de oído medio, que llegan, según el grado, llegan hasta carecer del pabellón y obviamente de conducto y de membrana timpánica. Entonces ya no tengo una posibilidad de poner audífono.
Entonces, si yo tengo unos exámenes donde el problema es solo conductivo, es decir, que mi oído interno está funcionando muy bien, existen los vibradores óseos. Los vibradores óseos en el cual estimulo, primero coloco en la mastoides, en la parte posterior de nuestro pabellón auditivo, y quien va a estimular nuestro oído interno. Pueden presentarse en gafas, puede ser en cintillos, pueden ser en adhesivos. Entonces, todo dependerá de qué tipo de pérdida auditiva tenga. Ahora, si hay una pérdida auditiva profunda, neurosensorial, donde está comprometido ya mi oído interno, tal vez el audífono no tenga la potencia suficiente para poder escuchar bien. En esos casos se entra a una evaluación para ver la posibilidad de que este niño sea candidato al famoso implante coclear. El implante coclear es un dispositivo electrónico que nos da una estimulación eléctrica. Está conformado por dos partes, una parte externa, una parte interna. La parte interna se la coloca mediante cirugía, va a estar colocada en nuestro hueso temporal. Este va a tener un receptor estimulador con una guía de electrodos. En la parte externa voy a tener un procesador de voz, un micrófono, con una bobina y un imán que va a estar conectado con mi parte interna y parte externa. El sonido llegará a la parte externa, a los micrófonos, y este va a convertirlo la señal acústica en una señal eléctrica para que pueda procesarlo en la prótesis que voy a tener en la parte interna, y esto llevar mediante la vía auditiva a su cerebro. El implante coclear ha dado muchos beneficios en estos casos donde hay pérdidas profundas y donde vamos a carecer del lenguaje oral completamente. Entonces, para evitar eso, podemos utilizar el implante coclear. El implante coclear se coloca cuando el audífono ya no me va a servir, cuando la potencia del audífono no me va a ayudar, cuando no me sirve audífono, cuando no me sirve vibradores óseos. Ahí el niño puede ser candidato a un implante coclear. La medicina es maravillosa cuando desarrolla implementos, dispositivos, maneras para ayudar a nuestros pacientes a tener una calidad de vida cada vez mejor. Entiendo que ahora es el Día Mundial de la Audición. ¿Qué mensaje pasaríamos a nuestros teleaudientes? Hoy es el Día Mundial de la Audición. Hoy 3 de marzo, Día Mundial de la Audición, fue declarado por la Organización Mundial de la Salud en el año del 2007, si no me equivoco, 2007, y tiene como mensaje la prevención auditiva. Tiene como mensaje la prevención en los daños auditivos, por la exposición a ruidos, por la exposición a sonidos fuertes que nos pueden causar una pérdida auditiva prematura. Porque hemos visto últimamente personas, adultos, jóvenes, ya con pérdidas auditivas, en base a exposiciones de ruidos muy fuertes. Entonces, el Día Mundial de la Audición justamente es para realizar una campaña de prevención para poder evitar cualquier tipo de hipoacusia a una edad temprana y tener una calidad, una salud auditiva correcta. Como particularidad, se la nombró justo el 3 de marzo, el 3 del 3, porque podemos ver que en el rato del 3 del 3 puedo ver o imaginarme que son dos oídos que están 3 de marzo conjuntamente. Entonces, esa fue como la idea de la Organización Mundial de la Salud, y ya se lo festeja mediante campañas, mediante charlas para la prevención auditiva. Nosotros en ProAudio también tratamos de hacer en este Día Mundial de la Audición, y que no hace mucho, la semana anterior, el 25 de febrero, fue el Día Mundial del Implante Coclear. A nivel nacional ya hay muchos pacientes implantados. Esto se comenzó con las operaciones a los inicios de los 2000. Es muy gratificante ver a pacientes
profesionales con su implante coclear, que han podido cursar ese tipo de barreras que hemos tenido desde el principio y que ahora escuchan bien, que ahora se expresan bien y que han podido realizar una vida normal gracias a estos dispositivos, gracias a este implante coclear. Entonces tenemos 2 fechas para celebrarlo, que son el 25 de febrero, Día Mundial del Implante Coclear, que nosotros en ProAudio tenemos más de 700 pacientes implantados que han recibido con éxito este tipo de operaciones, este implante, y que les ha ayudado a evolucionar. Claro que sí, junto con una terapia de lenguaje adecuada. Me parece muy bien esto de recordar el Día Mundial de la Audición, y me parece muy importante hablar de la prevención, pero también creo que deberíamos incentivar a que nuestro público sepa que el diagnóstico temprano también es fundamental para que tempranamente el niño reciba el estímulo apropiado y pueda desarrollar perfectamente bien su lenguaje. En estos tiempos en que la audición está siendo agredida por ruidos muy altos, por la llamada contaminación auditiva, ¿qué podríamos comentar al respecto? La contaminación auditiva es un ente perjudicial a la salud, no solo del paciente, sino también ya a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel social. Como le manifestaba anteriormente, hay adultos jóvenes ya con pérdida auditiva. Y hay que descartar, primero definir qué es el ruido. El ruido es una mezcla de sonidos distorsionados, excesivos, que superan 80 decibeles, que van a afectar nuestro funcionamiento del sistema auditivo. Este tipo de ruido, más que nada aquí en la ciudad de Quito, cada que pasan los años se va incrementando mucho más. Entonces, afortunadamente hay una ordenanza, la ordenanza 123, que no siempre se cumple, que no siempre se regula con cautela, porque aquí en Quito es una ciudad de tráfico, es una ciudad de bulla, es una ciudad de ruido, que como antecedente para tener una pérdida auditiva ya solo es necesario vivir estos días cotidianos aquí en la ciudad, estar expuestos a esos ruidos y con el pasar del tiempo no muy largo ya tener una pérdida auditiva. Para eso es muy importante que la comunidad sepa que estamos ante un ente que nos va a hacer daño a nuestra audición y que puedo evitarlo cuidando nuestra audición, evitando esos lugares donde hay mucho ruido, o si es que ya son necesarios estar por aspectos laborales, por aspectos académicos en un lugar donde hay mucho ruido, proteger nuestra audición con tapones de ruido que me van a servir a atenuar y me va a cuidar mucho mi audición. Ha sido muy grato conversar con el licenciado Iván Beltrán y me ha gustado porque hemos hablado de manera repetitiva sobre la necesidad que tenemos de tener un buen diagnóstico. Recuerdo así a un maestro mío que decía que antes de tratar a un paciente se necesitan 3 cosas. La primera es diagnóstico, la segunda es diagnóstico y la tercera es diagnóstico. Quiero felicitar al licenciado por la claridad de su exposición y sobre todo porque es un ejemplo para los jóvenes del país que en lugar de estar buscando sumarse en largas filas a tener profesiones tradicionales, hay muchas otras como esta que ostenta el licenciado Beltrán, que es de enorme ayuda para la comunidad y que brinda servicios de primera para que todos tengamos una salud auditiva realmente buena y que podamos disfrutar de ella. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad,
un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.